políticas públicas. Y quizás vamos a partir de una cosa muy básica, que es una política pública y qué es la diferencia entre una política pública y una actuación pública. Esto es importante porque en muchos países a cualquier proyecto de ley le llaman que es política pública, a cualquier decreto del Poder Ejecutivo le llaman que es política pública, y en ocasiones a todo lo que hace una institución le dicen que es política pública, cuando no necesariamente lo es. Entonces, para partir de una definición poco académica, más simple, más fácil, básicamente la política pública es un objetivo en movimiento, un proceso en el cual los resultados no están lo suficientemente claros, se caracteriza por la constante intervención de diferentes actores, interlocutores, y en donde el conflicto es un elemento expreso de su realidad. Es decir, en términos sencillos, una política pública es un rompecabezas donde todos los días me cambian el orden de las piezas y el paisaje que tengo que armar. ¿Por qué? Como me lo decía el compañero cubano, es que hoy tenemos una visión clara de la realidad, pero mañana por una decisión política de arriba o por una cuestión de un partido político me la cambiaron, simplemente me la cambiaron. Entonces eso es la política pública, es un rompecabezas que está constantemente en movimiento. Por eso cuando veamos el caso de Guatemala, los actores cambian, y cada vez que cambian tienen preferencias y cálculos, y bueno, va de nuevo. Lo que hay que hacer es aprender a cómo estar jugando cada vez de nuevo estos actores. Hace algunos días estábamos en una capacitación sobre planificación estratégica de políticas públicas, y uno de los debates que teníamos en ese módulo era qué es lo que hace que una política sea una política pública, ¿verdad? Es decir, porque tenga el título no basta. Entonces tratamos de identificar algunos elementos que caracterizan lo que llamamos las condiciones básicas necesarias. Sin embargo, pueden haber más, no es una lista exhaustiva. Primero, un nivel de institucionalización tiene que estar normado a través de una ley, a través de un decreto, a través de algo, pero tiene que estar plasmado en papel. Una ordenanza municipal, por ejemplo. Si es simplemente por voluntad política, te dan la manita en la espalda, eso no cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, muchos de los procesos de participación ciudadana que quedan en eso. Tiene que haber capacidad institucional. Si hay una política, es que hay un diseño institucional que la puede implementar. Si no hay quien la puede implementar, entonces no hay política pública, ¿verdad? Tiene que tener un programa político administrativo, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente son toda una serie de interacciones de coordinación y de niveles técnicos de implementación que determinan o llevan hacia un resultado esperado. Tiene que tener un presupuesto, tiene que tener un sistema de información. Muchas políticas públicas no tienen información, entonces ¿cómo podemos ver el desempeño de esa política pública? Tiene que tener mecanismos de retroalimentación, todo lo que son decisiones de corto, mediano y largo plazo, para redefinir los cursos de intervención. Y tiene que tener un sistema de evaluación, ex ante, ex post. Entonces, vamos a hablar de metaevaluaciones, evaluaciones de las evaluaciones, ¿verdad? La carga ideológica de las evaluaciones, en fin. Entonces, como las características. Dos, hay una serie de actores que intervienen en la política pública, que son quienes la diseñan, quienes toman la decisión, quienes planifican la política pública, quienes la implementan y los evaluadores. Cuando empezamos a ver, muchas políticas públicas en la región carecen de los planificadores y los evaluadores. Y muchas veces los evaluadores de la política pública es una evaluación de gestión. Si ustedes decían la política pública que había que hacer 6 talleres, por ejemplo, lo que buscan son las 6 listas de asistencia que se hicieron los talleres. No si con 2 talleres se hubiera logrado el éxito en lugar de esos 6. No hay un nivel de ese tipo. Eso, términos muy rápidos para entender qué es una política pública. Ahora quiero hablarles sobre los paradigmas. Seguramente ya ustedes conocen, traigo solamente 3 o 4, pero podría hablarles más de 10 paradigmas, pero por razón del tiempo escogí solo 3 paradigmas: el modelo secuencial, el modelo construccionista y el modelo de redes. Los escogí de forma arbitraria porque pensé que eran
pues aquellos que les podría ayudar más a ustedes en este proceso. Sin embargo, por ejemplo, me faltó el modelo de intersectorialidad, que escuchándolo hoy en la mañana yo, hubiera quedado bastante bien. El modelo secuencial lo que me va diciendo es, la política es una cosa compleja, pero que podemos dividir en diferentes fases de intervención. Esto es el modelo más tradicional, es lo que podríamos llamar en términos comunes el paradigma dominante, ¿verdad? Es el paradigma técnico dominante. Nos dice que la política pública tiene una fase de planteamiento del problema, la parte de formulación, la parte de decisión, implementación y evaluación. Y fue el proceso que más les hablé en la exposición anterior, porque traté de no meterme en otros modelos. Cuando la gente construye una política pública, suele construirla bajo esta lógica. La parte de planteamiento y de formulación es más sobre el análisis estratégico de la agenda, y mucho del proceso de decisión, implementación y evaluación es más el análisis estratégico de la acción. Pero eso es un paradigma. Y como yo les decía, cuando hablaba del tema de género, el Estado no es neutro. Y así como el Estado se construye desde una perspectiva androcéntrica, a veces excluyente, no necesariamente el Estado tiene incorporado todo el concepto de evaluación a nivel estratégico. Y entonces hay que desarmar al Estado y hay que redefinir al Estado. Bajo este modelo es muy difícil hacer eso. Quizás uno de los elementos importantes que debemos de rescatar de este modelo básicamente es el siguiente. Tenemos una comprensión del problema. Esa comprensión del problema la vamos a llevar a un problema de la agenda institucional. Por ejemplo, si yo soy un departamento del MEF, quiero convertir ese tema de agenda en el tema de agenda del MEF, ¿verdad? En Panamá. Pero para que ese tema se empodere y se convierta en un tema de política pública, puede transitar por varios niveles. Uno es convertirse en un problema de la agenda social, y entonces buscamos toda una serie de instituciones que trabajan el tema vital para que lo apoyen, para que le den fortaleza técnica, ¿verdad? Y se va articulando, y lo convertimos en un problema de la agenda pública. Y una vez que tenemos el problema convertido dentro de la agenda pública, pasamos a un problema y agenda del ente decisor. En muchas ocasiones la gente llega con el problema a la Asamblea Legislativa, pero quizás el problema no es de la Asamblea Legislativa, es de un ministerio y es un departamento X. Entonces, hay una mala identificación de quiénes son realmente los actores con poder de decisión. En esta formación de la agenda hay tres elementos, como si estuviera manejando un carro. Tengo el que me dice la batería, el que me dice el aceite y el que me dice la gasolina. Con mucha batería, mucho aceite y sin gasolina no manejo, necesito los tres, ¿verdad? Cualquier punto lo mismo. Yo tengo que valorar el grado de apoyo, su impacto y la viabilidad de la solución. Primero, yo puedo conseguir apoyo de un proyecto con los actores políticos o con los actores sociales. Usualmente aquellas iniciativas que tienen mucho apoyo con los actores sociales tienen poco apoyo con los actores políticos, y aquellas que tienen mucho apoyo con los actores políticos dejan de tener apoyo social. Tengo que ver cuál es la viabilidad de la solución. Es decir, ¿es posible la solución o no es posible? ¿Resuelve un aspecto de forma o de fondo? ¿Me resuelve el detonante o la parte estructural? Entonces, usualmente, entre más viabilidad tenga la solución, puede ser que tenga menos o más impacto político-social, dependiendo de qué arraigada es la decisión que quiere implementar. Y la tercera dimensión es el impacto. Por ejemplo, yo puedo tomar una decisión que logre articular el acuerdo político y social, pero que no me cambie los elementos estructurales. Es decir, no tiene impacto real. Puedo crear una decisión, una propuesta que tiene mucho impacto, tiene mucho apoyo político, pero no tiene capacidad de solución, ¿no? Porque me ha generado un conflicto en las calles o me ha generado una desestabilización. Entonces termina siendo como una combinación de los tres elementos. Y usualmente esta formación de la agenda se da porque hay un problema social controvertido que logra accesar a la agenda política, genera un debate